Dios le bendiga, hermanos, hermanos, esta mañana tan bonita del día 9 de agosto del año 2020. Son las 8:32 de la mañana acá en Yuma, Arizona. Y en este día vamos a empezar la sexta clase de escuela dominical que se titula Moisés tipo de Cristo. Moisés tipo de Cristo. La base bíblica se encuentra en Deuteronomio 18, capítulo 18, versículos 15 a 18 y en Hebreos capítulo 3, versículos 1 al 6 y después del 2 al 13. Los tres objetivos de la clase, número uno, son definir la conducta de Moisés como tipo de Cristo, el hijo el hijo fiel. Número 2, interiorizar la necesidad o la necesaria disposición a la fidelidad en la casa de Dios. Número 3, formular la conducta del creyente como fruto de la vida de Cristo en él. El pensamiento central de la clase de hoy es: la Biblia nos da en Moisés un mensaje claro sobre la fidelidad que Dios espera de los siervos en el ministerio cristiano. El texto áureo dice: y Moisés y la verdad fue Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Hebreos 3:5. Sabemos que Moisés pues era un siervo de Dios tremendo, ¿verdad? Que vio a Dios cara a cara, se puede decir. Que la Biblia dice que nadie ha visto a Dios jamás. Que Moisés lo vio así de lejos y de espalda, decía, porque si lo veía se moría de tanta la gloria y la majestad de Dios, ¿me entiendes? Pero fue una de las personas que compartió con Dios en ese momento, después de Abraham, y pudo ver a Dios enseñando su parte, un poquito de su gloria. Porque déjeme decirle, la tierra completa pues no está preparada para recibir algo tan majestuoso como Dios. Y para mí entender, si Dios completamente dejara molestar todo su poder aquí en la tierra, imagínate, la tierra se quebrantaría porque no resistiría el poder de Dios tan grande o la majestad o su gloria tan grande que tiene Él para sobrecubrir la tierra. Dice el texto bíblico, vamos a leer más adelante los textos que acabamos de mencionar, los va a hacer la cita bíblica. Y dice que Deuteronomio 18:15 dice: profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesucristo, el cual es fiel y constituyó, como también lo fue Moisés, toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra en la casa que le hizo, porque toda la casa está hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, y retenemos firmemente hasta el fin la confianza y el gloriarnos
en la esperanza. Mirad, hermanos, que no os hayáis a ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? En el libro de los Hebreos, las cosas que habla tan fascinante y tan claro, está más claro que el agua eso. Pero vamos a ver unos datos generales aquí del estudio que vamos a leer hoy. Y dice que la enseñanza a los hebreos, los obreros del Señor, o sea, la enseñanza dice que los obreros del Señor tienen que deber de guardarse en integridad y hacer fielmente la obra que le ha sido encomendada. En otras palabras, imitar el ejemplo, ¿verdad? Que hizo Moisés, que tú no lo veías titubeando, ni chismoseando, ni calumniando, ni diciendo cosas que no son, ni compartiendo con los chismes de otros, sino que hacía y escuchaba y hacía lo que Dios decía. Dice, autor de Deuteronomio fue escrito por Moisés, hebreo, por autor desconocido. O sea que hebreo fue un autor desconocido, no se sabe. Muchos creen que fue Pablo que lo escribió, pero el libro de Deuteronomio sí fue Moisés que lo escribió, porque ese libro de Deuteronomio pues es parte del Pentateuco, con otras palabras, de la Torá, o de los primeros 5 libros que escribió Moisés. Personajes de esta lectura, pues Dios, Moisés y los israelitas, Cristo y los creyentes. La fecha, Deuteronomio fue escrito alrededor del año 1407 a.C. y Hebreo entre el año 67 y el año 68 después de Cristo. El lugar de Deuteronomio fue escrito probablemente en los campos de Moab. Hebreo no se sabe, pero sí sugieren que fue Éfeso, Antioquía o Roma. Esa carta de los hebreos pues fue escrita a los mismos judíos, ¿verdad?, que estaban en Jerusalén, a la iglesia que estaban en Israel, para que ellos pues se pusieran las pilas, porque cada vez que escribían cuando escribían una carta, Pablo, era por la doctrina, para que había algo que había que ajustar y tenían que cambiar. Por eso que se escribía en ese entonces así, las cartas que Pablo escribía. Pero vamos a continuar leyendo la clase. Dice la introducción: la Biblia es un libro asombroso. Una de las maneras como ello se hace evidente es su lenguaje tipológico. A través de las escrituras, el Espíritu Santo anticipó la venida del Mesías y dio de detalles sobre su aparición. Sin duda, la persona de Moisés fue una de las formas en que Dios dejó ver los aspectos interesantes acerca de su hijo. Resalta en ello la conducta que Moisés dejó impresa en su carrera ministerial al ser fiel en toda la casa de Dios como su siervo. Por generaciones Dios ha buscado gente fiel que pueda llevar la carga del ministerio, y todavía lo hace. Él anhela hallar esos vasos escogidos que puedan llevar su nombre con honor y honra. Ahora, cuando la palabra resalta la fidelidad de Moisés, se anuncia que vendría un profeta fiel después de él. Es una alusión directa a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro presente estudio tratará el hecho que Dios constituyó a Moisés como caudillo en Israel, pero habría de constituir a un hijo como salvador de los creyentes, o de la iglesia que está ahora, ¿verdad? Ahora los creyentes somos la casa de Dios, y el Padre le ha puesto a su Hijo sobre dicha casa. Por tanto, tenemos en Jesús un ejemplo de vida fiel que debemos imitar. A que se le Jesús como guía. Por eso es que tenemos que tenerlo, usarlo a él siempre como guía, para que poder llevar las cosas como tienen que ser.
¿Por qué? Porque solamente sobre Él, por Él es que nosotros somos redimidos y por Él pues tenemos acceso delante de la presencia de Dios. Y fíjate qué cosa, Moisés fue y salvó al pueblo de Israel, lo sacó después de 400 años, más de 450, creo que como 430 años, más o menos 425 años, porque Moisés estuvo preparándose, o Dios lo estuvo preparando por cerca de 25 años, según hablan varios teólogos. Y también pues representa, simboliza lo que Cristo iba a hacer, que venía a librarnos a nosotros de la esclavitud del pecado, a librarnos de la vida pecaminosa que nosotros llevamos, para darnos acceso a Dios y algún día pues llevarnos a la tierra, no de Jerusalén, ¿sabes? No de la tierra prometida en la tierra, sino al cielo, a la mansión celestial. Pero vamos a continuar leyendo. Dice aquí, ¿verdad? Los profetas bíblicos, las profecías bíblicas, perdón, son absolutamente seguras y se cumplen con exactitud. O sea, que no se cumplen ni antes ni después, sino exactamente como tienen que ser, en el mismo tiempo que tienen que ser. En el versículo 15, Moisés anuncia la venida del profeta. En verdad nuestro Señor no es un profeta, sino más bien palabra misma, el verbo hecho carne. Juan 1.14. La Biblia de Estudios Senda de Vida Ampliada comenta así de este versículo: esta promesa señalaba la venida del profeta de profetas, Cristo Jesús, el perfecto, que revela, el revelador de la voluntad de Dios. Juan el Bautista dijo que él era el profeta que habría de venir. Juan 1.21. Más bien anunciaba la venida del que era más poderoso que él. Mateo 3.11. También Pedro citó la profecía de Moisés, dejó ver que Cristo era en su cumplimiento. Hechos 3.22 y 24. Y dice la segunda parte, el segundo punto, ¿verdad? Moisés se presenta como tipo de Cristo al usar la frase como yo en su anuncio del profeta venidero. Dice además respecto de la profecía: a él oiréis. Esta expresión nos aseguraba que Israel aceptaría al Mesías, sino que establecía el deber que tendría el pueblo de escuchar su voz. Israel desobedeció ese requerimiento y desechó a su Salvador. Y miramos más adelante, cuando Jesús estaba en la tierra, que hubo la visión entre los apóstoles, que los 4 apóstoles que Jesús llevó al monte, vemos que se parece el espíritu de Elías y de Moisés, y enseguida viene Pedro y mete las patas. Vamos a hacer una ramada, una para Jesús, otra para Elías, otra para Moisés. Y de momento bajo la chequina de Dios, Dios no, este es mi hijo amado, a él oíd. Otra vez viene Dios, dice lo mismo por segunda vez, porque es la importancia del mensaje que iba a traer Jesús, que era un mensaje de salvación, un mensaje de vida, y tenía que enfocarse en él, no en lo que veían, sino actuar por fe, creyendo por fe todo lo que él decía, que de acuerdo a las escrituras que se habían dicho, y las profecías que habían dicho. De otras palabras, que Dios estaba confirmando ya lo que de antemano había dicho a Moisés, que estaban en la escritura, que ellos mismos habían leído, pero parece que son de los de aquí en ese momento, que por aquí un oído le entró y por el otro se salió. Vamos a continuar viendo más adelante. Dice, aquí se enseña en el punto B: Cristo como Moisés hablaría lo que Dios mandaría decir. 18, 17 y 18. Capítulo 18, 17 y 18. Y dice aquí se enseña que la venida del Hijo como el gran profeta sería acorde a lo que Israel pidió a Horeb. Fue tan terrible lo que veía en el monte que aún Moisés dijo estar a punto de temblar, estaba espantado y temblando. Hebreos 12:21. Porque aquel temor de los israelitas pidieron que no hablara a Dios directamente con ellos,
sino que le hablara a Moisés y luego les dijera a Moisés lo que Dios había dicho a ellos, ¿saben? Éxodo 20:19. La venida del Hijo de Dios es acorde a aquella necesidad que Dios enviaría un mensajero de su verdad al pueblo. En el versículo 17 Dios aprueba la petición del pueblo sobre un mediador entre la voz divina y ellos. Ello era parte del plan eterno de salvación. Ahora veamos cómo la petición de pueblo a Moisés era algo acoplado para el programa del Padre de enviar a su Hijo como fiel vocero de su palabra. Sabemos que cuando Cristo se manifestó al pueblo, los que le oyeron y vieron sus obras portentosas tuvieron miedo, asombrados de su poder y de sus palabras, testificaron que un gran profeta se había levantado entre ellos y que Dios había visitado a su pueblo. Lucas 7:12-16. Dice más adelante, ¿verdad? Cristo como Moisés fue fiel al que lo constituyó. Eso está en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Viene ya siendo el libro de los Hebreos. Dice el versículo 1 revela el valor de nuestra identidad porque Dios nos llama santos. En Cristo somos un pueblo especial que no vive acorde al sistema mundano presente. Además somos participantes del llamamiento celestial. Además hay una meta suprema en el llamamiento que Dios nos ha hecho. Esta es conocer al Hijo de Dios en su plenitud. Filipenses capítulo 3, versículo 10-14. Se nos recomienda considerar a Cristo, estimarlo como la persona más importante de nuestra vida. Dice, esa es la única vez que se llama a Cristo apóstol en el Nuevo Testamento. O sea que esta es la única vez que se le llama a Cristo apóstol en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el significado de ese título frecuente en las Escrituras, cuando el Padre lo envió, él cumplió fielmente su misión encomendada. Además, los creyentes debemos considerar a Cristo como sumo sacerdote de nuestra profesión. Recordemos que después de resucitar, ascendió al cielo y presentó su propia sangre en lugar del Santísimo como garantía de nuestra eterna salvación. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Los cristianos debemos sentir gozo y profesar a Cristo y estar dispuestos a conducirnos a las alturas de su ejemplo. Hay que tratar de aceptar la altura de Cristo en todo tiempo. Sus pensamientos, su amor, su actuación, todo. Dice más adelante, Cristo es digno de una gloria mayor que Moisés. En el versículo 3 confirma que tanto Moisés como Cristo han sido fieles en la casa de Dios, pero se establece que el Hijo es superior a Moisés, más allá de la virtud de la fidelidad. Esta superioridad está medida por la dignidad de una gloria mayor que merece el Hijo de Dios. Salmos 2:12. Para ilustrar esta posición de honor, el escritor dice que el edificador de una casa tiene mucho más honor que la casa misma. Todo aquel que admire la belleza de una casa bien constituirá que tendrá que dar un crédito al constructor. Con esta analogía se nos enseña que el Padre es el arquitecto y el Hijo el edificador. Moisés no aparece con ninguna de estas dos funciones, sino que solo como siervo en la casa de Dios.
el Señor honró a Moisés por su fidelidad. Por ejemplo, él habló cara a cara con como habló algunos de sus compañeros, o sea, que él habló cara a cara como si estuviera hablando con cualquier amigo de él. Éxodo 33:11 dice, además le concedió una larga vida de 120 años. Y cuando Moisés murió, Dios mismo lo enterró, de Deuteronomio 34:6. Pero Cristo es quien edifica casa espiritual, la casa espiritual de Dios, que es su iglesia. En otras palabras, la iglesia la edificó el mío. Por eso él hablaba cuando también se refería al cuerpo de él, cuando él cuando entró al cuerpo, que le iban a matar, que ya sabe que le iban a matar ya, que después decía que si lo mataban al tercer día podía reconstruir el templo. Estaba hablando de él mismo, porque el cuerpo de él pues representaba a la iglesia también. Vamos a continuar leyendo más adelante. Dice, Moisés fue fiel como siervo, pero Cristo como hijo sobre su casa. La alusión de Hebreos a la fidelidad de Moisés es tomada de Números 12:7, donde Dios resalta este atributo suyo en el contexto de la numeración que contra él habían hecho María y Aarón. O sea, que hablaron contra él, María y Aarón, siendo sus hermanos, y Dios los castigó por eso, para mostrarnos lo superlativo que es Cristo frente a Moisés. Los versículos 5 y 6 usan dos preposiciones. Moisés fue siervo en la casa de Dios, pero Cristo es el hijo sobre su casa. Debemos aprender que no es lo mismo trabajar en la casa que estar sobre ella. Un ejemplo de esta distinción fue José. Primero él trabajaba en la casa de Potifar, pero luego su señor lo puso como mayordomo sobre toda la casa. Es decir, 39, 1 y 6. Eso lo habíamos leído en la clase anterior. Aquí se compara al pueblo de Dios con una casa. En verdad, los creyentes somos templo de Dios. 1 Corintios 3:16. Este edificio está constituido por judíos y gentiles, y Cristo es una piedra angular. Isaías 28:16, Efesios 2:20. La primera condición para ser casa de Dios es que le tengamos firme hasta el fin la confianza. Estos creyentes hebreos padecían la tentación de volver al judaísmo. Segundo, gloriarnos en la esperanza. La esperanza de los santos es como un ancla para el alma que la afirma y se asegura en Hebreos 10:23. Dice más adelante, ¿verdad? Los creyentes deben guardarse fieles en fe y santidad. El Salmo 95 nos exhorta a escuchar el temor de la voz de Dios. Desde que la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aquel pueblo que divagó de corazón no entró en el día del reposo, en el reposo del Señor. La mayoría murió en el desierto cuando pasaron los 40 años en el desierto, que toda esa generación se murió por eso, por falta de fe y por incredulidad hacia el Señor, viendo todo lo que Dios estaba haciendo con ellos, porque no tan solo no tenían fe, sino que hablaban mal también. A veces hasta blasfemaban con sus palabras. Dice, el sentido de la advertencia es que cae en renegar a Cristo como Salvador equivale a apartarse de Dios vivo. La carta de los Hebreos abunda en las amonestaciones acerca de la necesidad de la perseverancia en la fe.
como escaparnos de su cuidamos una salvación tan grande, sino cómo podemos escaparnos de algo tan grande o ganar algo tan grande si no tenemos fe. ¿Me entiendes? Yo hice un video acerca de la fe espiritual, dice la palabra de Dios mismo, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cristo está en la palabra de Dios. Los que retroceden lo hacen para perdición. Capítulo 10, versículo 39. A pesar de las tendencias teológicas que intentan evadir la responsabilidad del creyente con respecto a la salvación, el texto advierte de los peligros que entraña volverse atrás. Como medicina preventiva, el Espíritu Santo enfatiza la necesidad que los hermanos nos preocupemos los unos a los otros. Al final, al escritor de los Hebreos nos enseña a aprovechar que hoy de Dios para exhortarnos mutuamente en la fe. Nadie sabe cuándo se va a la eternidad, ni cuándo ocurrirá la venida del Señor. Si aprovechamos bien el hoy de Dios, podremos ser guardados de la dureza espiritual que es el propio engaño del pecado. En otras palabras, pues si nos mantenemos nuestra fe, nos mantenemos firmes, es lo que creemos, pues nos vamos a guardar de caer en el mal, de la incredulidad, del pecado, y también que nuestra salvación se pierda también, porque eso es bien importante. Dice más adelante aquí, resumen general: Moisés fue un testimonio digno del Señor. Cada uno de los que servimos a Cristo debemos tener la meta de vivir como es digno de la vocación con que ellos han sido llamados. Efesios 4:1. Hoy tenemos retos frente a nosotros. La sociedad donde vivimos carece de valores espirituales y morales. Por tanto, la santidad a Dios parece ser algo fuera de moda aún dentro de la casa de Dios. Pero Moisés fue un testimonio del Cristo que habría de venir, pues el Señor es modelo perfecto en cuanto a la fidelidad. Él vino al mundo para dar la vida por los pecadores, así que al llegar al tiempo para ser entregado, afirmó su rostro para subir a Jerusalén y cumplir la misión encomendada. Lucas 9:51, capítulo 9, versículo 51. Cristo debe constituirse en el ejemplo de vida para los creyentes, así como Él fue obediente hasta la cruz y luego Dios lo exaltó hasta lo sumo. El cristiano fiel será recompensado con gloria eterna. En otras palabras, todo lo que nosotros hacemos, mi hermano, cuando hacemos las cosas para Dios, nos guardamos y hacemos lo que la palabra dice, vamos a tener nuestro premio. Ahora pues vamos a leer las preguntas, ¿verdad?, acerca de la clase de hoy, para así concluir la clase. Y así pues la semana que viene entramos en un grupo, ¿verdad?, diferente de estudio. Ya no vamos a hablar de tipos de Cristo, sino que vamos a entrar en otras cosas, otros temas bien interesantes también, que nos va a ayudar a nosotros a crecer más en nuestro intelecto concerniente a la palabra de Dios, espiritual mejor dicho, y nos va a ayudar pues a tener un mejor entendimiento acerca del refugio, nuestra salvación también, especialmente en estos tiempos que están tan difíciles. Esa es la primera pregunta: ¿cuál respuesta debía dar el pueblo cuando viniera el profeta anunciado por Moisés? Deuteronomio 18:15 deja claro que el pueblo debía oír a aquel profeta. La segunda pregunta dice: ¿por qué el pueblo dijo a Moisés que no quería oír la voz de Jehová del monte? Fue a causa de la expectación de la gloria de Dios sobre el monte. Israel tuvo miedo y puso de lejos y rogó a Moisés que él fuera quien hablase directamente. La tercera pregunta dice: ¿de qué manera la superioridad de la gloria de Cristo se manifestó en la creación? Moisés fue fiel en la casa de Dios,
Pero Cristo es digno de la mayor gloria porque participó divinamente en la creación del universo. Hebreos 1, 1 y 2. Dice la cuarta pregunta: ¿qué temor tenía Pablo con respecto a los corintios en la era de su fidelidad a Dios? Él temía que sus sentidos fueran desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda de Corintios 11:3. La quinta pregunta dice: ¿cómo podemos ayudar a nuestro hermano con respecto a mantenerse fiel a Cristo? Como lo indican en Hebreos 3:13, debemos practicar la mutua exhortación para evitar ser endurecidos espiritualmente. Fíjate qué cosa tan grande esa. Pero si no hacemos estas cosas, mi hermano, nos vamos endureciendo de tal manera que ya ni hacemos nada, se nos quita las ganas de hacer todo y nos desanimamos al punto que ya nos echamos para atrás y no queremos volverse, o si queremos, pero se nos hace bien difícil. Y estas cosas pueden evitar practicando todo lo que hemos leído o escuchado en la clase de hoy. Es bien importante mantenerse así y seguir el perfecto ejemplo, ¿verdad? Tanto como el siervo, como Moisés, como el mismo Señor Jesucristo. Porque si vamos imitando a Moisés, después seguimos más para arriba como si fuera un escalón, subiendo una escalera hasta que llegamos donde está Jesús, ¿me entiendes? Y podemos estar al nivel de la enseñanza que Él nos dio. Hasta aquí esta clase de hoy. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Tienen un comentario, pues den un comentario ahí abajo en la clase. Y necesita oración, pues también déjenos también un comentario para orar por usted. Que Dios los guarde, que pasen un bonito día y un bonito atardecer, que gocen este día bonito de domingo. Shalom.